Bueno, ahora sí, muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Ya estamos grabando. Bienvenidos a la continuación de la exposición de la Carta a los Romanos. Estamos nosotros en esta lección que se llama Los judíos son culpables ante Dios después de haber demostrado con argumentos la culpabilidad de los gentiles. Ahora pasamos a también con argumentos demostrar la culpabilidad de los judíos. Recuerde que esta lección tiene como base bíblica Romanos capítulo 2 versículos 17 hasta el capítulo 3 versículo 8. Iniciamos hace 8 días precisamente este estudio. Alcanzamos a ver los versículos del 17 al 24 bajo el encabezado La ley no puede justificar. ¿Por qué la ley no puede justificar? No porque la ley no tenga poder para hacerlo, sino porque el hombre no tiene poder para obedecer la ley. Eso tiene que estar claro, ¿no? ¿Por qué la ley no puede justificar al hombre? ¿O por qué la ley no puede salvar al hombre? La ley no puede salvar al hombre no porque la ley no tenga poder, porque es la ley de Dios de todos modos, sino porque el hombre no tiene poder para obedecer la ley. Y la ley exige una obediencia completa, absoluta, no una obediencia a plazos, no una obediencia de a poquitos, como la persona que dice que hace muchas obras de caridad y que cree que por eso es salvo. No, porque no basta con hacer obras de caridad. Le corresponde cumplir más de 600 mandamientos contenidos en la ley de Dios. De modo que ninguno ha podido cumplir los más de 600 mandamientos, por lo tanto ningún ser humano ha podido ser justificado por medio de la ley. Así de sencillo y así de claro. Le reitero, no porque la ley no tenga poder para salvar, sino porque el hombre no tiene poder para obedecer la ley. Ahora, hay otra cosa de la cual el judío se jacta, no solamente del tema de la ley, sino también del tema de la circuncisión que pasamos a ver inmediatamente. Si el judío no está hablando, alardeando sobre el tema de la ley, entonces el judío está hablando, alardeando sobre el tema de la circuncisión. Si no le está diciendo que es que la ley, que es que a nosotros nos fue dada la ley, que somos el pueblo de la ley, somos el pueblo del pacto, somos el pueblo de los mandamientos. Ya vimos hace 8 días que de qué le sirve tener la ley si no la obedece. Y ahora el judío se va a jactar de que ellos son el pueblo que están bajo el pacto de Dios y la señal de ese pacto es nada más y nada menos que la circuncisión. Le repito, somos el pueblo del pacto y la señal de ese pacto es nada más y nada menos que la circuncisión. Nuestros niños son circuncidados al octavo día, dirán los judíos, al octavo día de nacido. Y esa circuncisión representa que estamos dentro del pacto, no como los gentiles, que no pueden estar dentro del pacto. Solamente nosotros los judíos somos el pueblo del pacto, por lo tanto el pueblo circuncidado. La circuncisión a ellos les da estatus, la circuncisión a ellos les da caché, la circuncisión a ellos les da nombre y les da renombre, pero al revisar a la luz de la Sagrada Escritura lo concerniente al tema de la circuncisión, ese tema de la circuncisión se convierte no en argumento de salvación para el judío, sino en argumento de condenación para el judío. La circuncisión no demuestra la inocencia del judío, la circuncisión demuestra la culpabilidad del judío. Vamos a demostrarlo. Esto es Romanos 2 del 25 al 29. Lo vamos a explicar de manera profunda. Romanos 2 del 25 al 29. Dice el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, dice acá. El versículo 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra,
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, dicen estos versículos. Bueno, versículo 25, nota que comienza de una hablando acerca del tema de la circuncisión. Dice, en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es un corte en el prepucio del niño varón que se hace a los 8 días de nacido según la ley de Dios. Comenzando con eso, ¿no? Porque es que el que dice, no, es que yo he obedecido los mandamientos, he obedecido la ley de Dios y por eso yo soy salvo. Así, mi querido varón, eso quiere decir que usted al 8º día de nacido, usted recibió la circuncisión, es decir, un corte en su prepucio, y él va a decir, no, 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 yo no recibí al 8º día de nacido un corte en mi prepucio. Ah, entonces usted faltó con ese mandamiento, y si faltó con ese mandamiento, el no haber cumplido ese mandamiento lo convierte en transgresor de todos los demás mandamientos. Dese cuenta que hay gente que se jacta de obediencia a la ley de Dios, de rectitud en cuanto a los mandamientos, estatutos y directrices del Señor, pero cuando se analiza, se examina a la luz de los mandamientos del Señor, pues la única conclusión es que el ser humano es culpable ante Dios y está condenado al lago que arde con fuego y azufre. Eso desde el método de la ley, ¿no? Desde el sistema de la ley llamado legalismo. Bueno, vamos versículo por versículo. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. O sea, la circuncisión sirve, porque al fin y al cabo, ¿quién la mandó? Pues la ordenó Dios. ¿En dónde? En Génesis, capítulo 17. Búsquelo conmigo, por favor. Génesis, capítulo 17. Búsquelo, por favor. A partir del versículo 9 y hasta el versículo 21. No, desde el 9 hasta el 14 solamente. No hace falta leer los demás. Génesis capítulo 17, versículos desde el 9 y hasta el 14. Me avisa cuando ya, por favor, para comenzar la lectura. Gracias. Recuerde que vamos hasta las 7 de la noche. Génesis capítulo 17, del 9 al 14. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Note que está hablando del pacto. ¿Qué estaba yo diciendo hace un rato? Pues que el judío, si no se jacta de la ley, se jacta del pacto. Si no alardea de la ley, entonces va a alardear del pacto. Dice, Dios a mí me dio la ley, o yo soy el pueblo del pacto de Dios, con el cual Dios hizo pacto. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Claro, si Dios hace pacto con Abraham, pues obvio que está haciendo pacto al mismo tiempo con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con sus tataranietos, es decir, con todas sus generaciones. Dese cuenta. Pero también dese cuenta la gran responsabilidad de Abraham, porque a Abraham le corresponde guardar mi pacto. Si quiere los beneficios del pacto, usted tiene que ser responsable con las obligaciones del pacto. Todo pacto trae una parte que a mí me bendice, que me beneficia, que es rica, que es deliciosa, que me prospera, que me sana, que me saca adelante. Es el beneficio del pacto. Pero al mismo tiempo todo pacto, por ser un compromiso, ¿no?, de dos partes, pues todo pacto tiene al mismo tiempo una parte que me responsabiliza, una parte que me obliga a cumplir con algo que Dios me está exigiendo. Si usted, Abraham, quiere los beneficios del pacto, cumpla con las responsabilidades del pacto. Y si su descendencia de ahí para abajo quiere los beneficios del pacto, que también cumplan con las responsabilidades y obligaciones del pacto. El versículo 10 dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. A continuación viene la señal del pacto. Porque ¿cómo sabemos si con esa persona el Señor hizo pacto? ¿Cómo sabemos si esa persona está dentro del pacto? ¿Cómo sabemos si esa persona es beneficiaria del pacto? ¿O cómo sabemos si esa persona es responsable y está obligada a guardar el pacto? Pues la parte final del versículo 10 dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Quién ordenó la circuncisión? Dios. ¿Qué es la circuncisión? Un corte en el prepucio del miembro reproductor del varón, del niño. Y se tenía que hacer a los 8 días de nacido, según la ley de Jehová.
Lógicamente no se puede hacerle a las niñas. ¿Por qué no? Porque las niñas no tienen prepucio. Entonces es algo que tiene que ver con el varón. Ahora, ¿por qué tiene que ver con el varón y por qué ahí la señal? ¿Por qué en el miembro reproductor del hombre? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no una señal en una axila? ¿Por qué no una señal, no sé, en un hombro? ¿Por qué no una señal en una pantorrilla? ¿O por qué no una señal en un tobillo? ¿Por qué tenía que ser ahí? Porque está hablando de descendencia, está hablando de simiente, simiente, de donde viene el término semilla, simiente, semilla, de donde viene el término semen, que es el que contiene las células, ¿sí? Que después van a fecundar el óvulo y de ahí salen los bebés. Bueno, estas son clases, digamos, básicas de reproducción sexual. Entonces, ¿por qué la señal del pacto tenía que ser ahí? Pues porque está hablando de la descendencia, está diciendo, este niño ahorita tiene 8 días de nacido, pero va a crecer y va a conseguir mujer, ¿cierto? Y va a tener relaciones sexuales con ella y va a tener hijos con ella. Entonces, está circuncidado teniendo 8 días de nacido. Él debe crecer en el pacto. Él debe crecer obedeciendo la ley del Señor. Cuando tenga hijos, los va a tener que circuncidar al 8.º día para que entre en el pacto, para que reciban los beneficios del pacto, pero también para que se hagan responsables de las obligaciones que demanda el pacto del Señor. La circuncisión no era el pacto. La circuncisión era la señal de que una persona estaba dentro del pacto. El versículo 11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, note, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Note, no es el pacto, es la señal, y note dónde se hace, en el prepucio. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Note, a los 8 días, no estamos inventando nada, ahí está. Entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. O sea, todo el mundo tenía que ser circuncidado. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Eso era como una especie de tatuaje, solamente que era como una cicatriz que dejó aquella vez que siendo niño o adolescente usted se puso a montar en bicicleta y se fue de medio lado y preciso contra las piedras y usted se revisa la rodilla o se revisa el hombro o se revisa el codo o se revisa la mano y ahí tiene la cicatriz. Pregunta, ¿alguno de ustedes tiene una cicatriz por alguna clase de accidente que ocurrió cuando niños, montando bicicleta, subiéndose a la cerca, intentando pasar al otro lado, salió a correr y se cayó, jugando fútbol, cayó entre los pedregales? ¿Alguna clase de cicatriz? Tranquilo que yo no le voy a preguntar dónde tiene su cicatriz, no. Solamente le estoy preguntando que si tiene alguna clase de cicatriz. ¿Sí? Es normal. Sobre todo los niños de mi época y un poquito más para atrás también, cicatrices. Los niños de ahora no tienen cicatrices. Los niños de ahora tienen deditos de extraterrestres. Porque como sus juegos son con un celular, pues dígame, no jugaron Jermis, no jugaron lleva, no jugaron congelados, no salieron a montar bicicleta, no salieron allá a un potrero a darle patadas a un balón, no jugaron a las cogidas, no, nada, absolutamente, ni a las escondidas, ni a nada de eso. Entonces, pues, si yo le pregunto a uno de los de ahora si tiene alguna cicatriz, de pronto alguno me diga sí, pero ¿por qué? Porque es que yo iba caminando, chateando con el celular y no vi la alcantarilla que estaba sin tapa y me caí. De pronto ese sería el accidente. Pero entonces, y dirá que eso es un accidente por estar jugando, sí, pero por estar jugando en el celular, no por estar jugando como nos tocaba a nosotros. Pero sí, nosotros tenemos cicatrices, cicatrices de guerra, son cicatrices de juego, son cicatrices por andar pues con la patotada de amigos de la cuadra del barrio corriendo para un lado y para el otro. Ay, tiempos aquellos, ¿no? Ya estamos hablando como decrépitos, pero tiempos aquellos en los cuales esos eran los juegos y ese potrero pues ya estaba colonizado y conquistado por los del bar, que éramos nosotros. Ahora los potreros. Bueno, entonces ahí le queda la cicatriz, ¿no? La idea es que cuando el niño
Cuando el niño era circuncidado, pues entonces ahí quedaba una cicatriz. Y esa cicatriz le recordaría siempre, 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 siempre que pertenecía al pacto de Dios. Que era beneficiario del pacto, pero que al mismo tiempo estaba en la obligación de cumplir con los requerimientos de la ley de Dios. Si quiere beneficios, cumpla con la condición. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. El versículo 14 dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. O sea, usted no puede decir que está dentro del pacto del Señor si no hay una marca de la circuncisión del Señor en su ser. No lo puede hacer. Había alguien por ahí que estaba timbrando y ya no lo encuentro. Ok. Muy bien. Entonces note, la señal, si no tiene la señal del pacto, dice yo pertenezco al pacto, yo pertenezco al pacto, pero no tiene la circuncisión, usted no pertenece al pacto, no, y no puede tener acceso a los beneficios, no, señor. De eso habla el tema de la circuncisión. Regresamos nosotros a Romanos, por favor, allá donde estábamos nosotros, regresemos, Romanos. Eso es Romanos capítulo 2, recuerde, versículo 25. Y el versículo 25 dice, pues la verdad, o pues en verdad, la circuncisión, ya sabe que la circuncisión se encuentra ordenada en Génesis capítulo 17, pues en verdad la circuncisión aprovecha, o sea, sirve como señal del pacto, pero si guarda la ley. Creo que es obvio, ¿cierto? Porque si el judío llega a decir, es que yo tengo la circuncisión, pero no guarda la ley, yo tengo la circuncisión, pero no obedece el mandamiento. Yo tengo la circuncisión, pero no obedece las directrices del Señor, pues no está cumpliendo con la parte que le toca. Y si no está cumpliendo con la parte que le toca, pues no puede tener acceso a los beneficios del pacto. Tiene la señal del pacto, pero no cumple el pacto. Tiene la señal del pacto, pero no cumple la ley. ¿Qué es guardar el pacto? Guardar el pacto es cumplir la ley. Como lo vimos hace 8 días, en el contexto del versículo 17 al versículo 24, pues el judío se jacta de que tiene la ley, pero no la obedece. O sea, predica, pero no aplica. Y aquí entonces viene a decir, pero tengo la circuncisión. Sí, pero ¿de qué le sirve si no guarda el pacto? Pero tengo la circuncisión, todo orgulloso. Sí, pero ¿de qué le sirve si no guarda el mandamiento? ¿De qué le sirve si no cumple con lo escrito en la ley de Dios? Pues no le sirve de nada. Y entonces la circuncisión, más adelante va a decir, esa no es circuncisión. Eso es una marca y es una cicatriz. Pero usted no ha entendido para qué la marca. Usted no ha entendido para qué la cicatriz. Usted no ha entendido que la cicatriz es la señal del pacto, pero no el pacto. El pacto es que usted obedece los mandamientos y Dios lo llena de beneficios. Si tiene la señal del pacto, eso es como el que tiene una letra que nunca pagó o una letra que nunca le pagaron. Bueno, yo tengo la letra, sí, pero nunca la pagaron. Tengo la letra, pero nunca pagó. Tengo la factura. Sí, pero nunca le respondieron por la garantía con todo y que tenía la factura. Entonces, ¿de qué le sirve tener la factura? Y se jacta de que tiene la factura y que mire la factura, pero nunca le respondieron. Se le hicieron los locos con la garantía. El versículo 25 sigue diciendo, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué es un individuo circuncidado? El que tiene un corte en el prepucio. ¿Qué es un incircunciso? El que no tiene el corte en el prepucio. Aquí entonces, ¿quién es el incircunciso? Pues supone que el gentil, ¿no? Del cual el judío se burla, al cual el judío humilla, él es el incircunciso, porque no ve que no pertenece al pacto. El judío dirá, al gentil no se le dio la ley. El judío dirá, al gentil no se le dio la señal del pacto que es la circuncisión. Mientras que yo sí tengo la circuncisión en mi prepucio. Y aquí el Espíritu de Dios, por boca de Pablo, le dice, pero a usted ¿qué le sirve tener la circuncisión si no guarda la ley? Su circuncisión, o sea, la cicatriz, viene a ser como una incircuncisión. Lo cual quiere decir que
El tener la señal del pacto a mí me empuja, me obliga a la consagración a Dios. Si tengo la señal del pacto, que es la circuncisión, pero no estoy consagrado a Dios, ¿qué circuncisión? Ni qué circuncisión, aunque tenga el corte en el prepucio y aunque tenga la cicatriz. Hasta el versículo 25, ¿estamos claros? Que más que una cicatriz en el prepucio o en la carne, lo que el Señor quiere es consagración. Lo que el Señor quiere es comunión. Lo que el Señor quiere es obediencia. Obediencia quiero, no sacrificios. Hasta el momento, ¿estamos claros? Le pregunto a las personas que están conectadas, ¿estamos claros, sí o no? Muy bien, gloria a Dios. Ahora el versículo 26 dice, si pues el incircunciso, ¿quién es el incircunciso? Lo estaba diciendo hace como un minuto y medio, ¿no? El circuncidado es el que tiene la señal del pacto, o sea, el judío. Entonces, ¿quién es el incircunciso? Pues el que no tiene la señal del pacto, al que no circuncidaron al octavo día de nacido, o sea, el gentil. Muy bien, ese es. ¿Y dónde está la respuesta de los demás? Entonces, ¿dónde está? Si usted ya está respondiendo, esto no es para usted. Sí, es que leer acá y comparar al otro lado demoramos mucho, pero entonces preguntemos, ¿dónde está la respuesta de Marta Poveda? ¿Dónde está la respuesta de Estefanía? ¿Dónde está la respuesta de Marta León? ¿Dónde está la respuesta de Diva Esperanza Inciso? ¿Dónde está la respuesta de Mario, de hermano Rubelio, de María Sánchez, de BJA, ABC, DEF? ¿Dónde está la respuesta de Juan Manuel? ¿Dónde está la respuesta de Sumi Empresarial? ¿Dónde está la respuesta de Liliana Franco, de Natalia, de Gloria? ¿Dónde están las respuestas? A ver, por favor. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿quién es? ¿Quién? Cuando se responde el gentil, ese es. El incircunciso es el gentil. Entonces dice, si pues el incircunciso, o sea el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El gentil no fue circuncidado al octavo día porque no está bajo la ley, porque no está bajo el pacto. Porque es gentil, no es judío, porque es gentil, no es israelita. Pero guarda las ordenanzas de la ley. Sin embargo, no tiene la circuncisión. Al no tener la circuncisión, dice el texto, vuelvan a leer conmigo, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Yo creo que ahí usted se da cuenta de qué es lo que quiere Dios. Obediencia. 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 Y aquí, uy, Dios mío, de aquí se puede desprender una enseñanza impresionantemente grande por donde usted lo mire. Por aquí tenemos a muchas personas de muchos credos, que profesan religiones, que profesan ideologías, que profesan creencias y que creen que haciendo una u otra cosa, ya con eso, como el que se persina, como el que se echa la bendición. Ya me persiné, o alguien me persinó, o alguien me echó la bendición, o salí de la casa, yo nunca salgo de la casa sin que mi mami me persine, o sin que mi papi me eche la bendición. Muy bien. Eso es como circuncidarse. Pero ¿de qué le sirve persinarse? ¿De qué le sirve echarse la bendición? Que por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Todo eso yo me lo sé porque todo eso yo lo estudié. Porque era mi credo, era mi creencia. Pero ¿de qué sirve si no tengo una vida de obediencia al Señor? ¿De qué sirve echarme la señal de la cruz encima, bendecirme, santiguarme, persinarme, si no tengo una vida de comunión con el Señor? Si no tengo un compromiso de acercamiento con mi Dios, ¿de qué sirve? Y no solamente eso, lo que ocurre aquí es que muchas personas no solamente la santiguada o la persinada la tienen como agüero, sino que otras cosas también las tienen como agüero. Por ejemplo, ir a sentarse el domingo en la banca de una iglesia para algunos es agüero. Si yo voy y me siento el domingo en la banca de una iglesia, a mí toda la semana me va a ir bien, no te el agüero. Pero ¿de qué le sirve sentarse en la banca de una iglesia cada domingo si no tiene una vida de obediencia?
si no tiene una vida de consagración al Señor, si no tiene una vida de servicio a Dios? ¿De qué le sirve? Pues no le sirve. Es exactamente el mismo caso del judío. ¿De dónde viene? Todo orgulloso. Vengo del templo. El inspector de salubridad, que sería el médico, el cirujano, acaba de circuncidar a mi niño de 8 días. ¿Y de qué le sirve circuncidar a su niño de 8 días si usted es una persona completamente desviada de los mandamientos de Dios y de esa manera va a educar a su hijo? Porque usted le va a dar ese ejemplo. Le va a dar el ejemplo del borrachín, del fumador, del mentiroso, del adúltero, del fornicario, del enfermito mental, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué le va a servir? Bueno, pues no le sirve de nada. Cuando hablamos del judío, hablamos del rito de la circuncisión. Pero cuando hablamos de nosotros, nuestras creencias, nosotros tenemos muchas cosas como Agüero. Muchas cosas como Agüero. Algunos tendrán la oración de las 5 de la mañana como Agüero. Otros tendrán la oración de las 3 de la mañana como Agüero. Si yo me levanto a las 3 de la mañana, uy, es una bendición, porque todo el día me va bien. Dese cuenta el Agüero. Pero ¿de qué le sirve orar a las 3 de la mañana si durante todo el día es una completa desobediencia? ¿De qué? De nada. No, yo me mando ayunos de 3, 4 y 5 días. Ok, pero ¿de qué le sirve el sacrificio? Hágalo, maravilloso. Pero ¿de qué le sirve el sacrificio si cuando sale del ayuno o estando dentro del ayuno no es sino un mentiroso, un grosero, una tarbán, etcétera? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Agüeros? No. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Señales del pacto en la carne? ¿Cicatrices? No. ¿Qué es lo que quiere Dios? Obediencia quiero y no sacrificios. Entonces, ¿por qué pidió la señal del pacto? Porque si tiene la señal, está obligado a obedecer. Porque si tiene la señal, está obligado. La señal lo va a empujar, lo va a inspirar, lo va a mover a que se consagre a Dios. Por eso la señal del pacto. Pero si aparece el incircunciso, que es el gentil, que no tiene la señal del pacto, pero obedece la ley de Dios, pues el Señor dice es que este está cumpliendo con el pacto. Pero no tiene la señal. Y el Señor dice, ¿a mí qué me importa? Así responderá el Señor. Puede ser que responda así. Lo único que sé es que el Salmo 2.4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ello. O sea que el Señor se ríe y se burla. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama bullying. Si yo me burlo de alguien, le estoy haciendo bullying. El Señor no le hace bullying a nadie. Ahí lea la Biblia más bien. Claro que sí, el Señor se burla. ¿Se burla de quién? De aquel que tiene la señal del pacto, la circuncisión, pero no obedece. Si usted cree que está dentro del pacto. Claro que estoy dentro del pacto porque tengo la señal del pacto. No, Señor, no basta con la señal. No basta. Porque eso es como yo tener una Biblia en la casa y porque tengo una Biblia en la casa ya soy salvo. ¿Así? Ve, pues yo tengo como 5, 6, 7 Biblias de diferentes versiones. Entonces soy salvo, requete salvo. Eso no es cierto. El solo hecho de tener una Biblia en la casa no lo hace a uno salvo. Usted tiene que leer la Biblia y tiene que creer la Biblia para ser salvo. Arrepentidos y creer en el Evangelio. No le basta con tener el Evangelio ahí en la mesita de noche. Ahí está la Biblia tan bonita. O sobre el atril, allá en la sala, en el Salmo 23, o en el Salmo 119, o en el Salmo 91. O en Juan capítulo 10, o donde quiera que la abra. Eso es otro agüero. Es que si yo tengo la Biblia abierta en la sala, toda la casa se llena de luz y toda la casa se llena de bendición. Bla, bla, bla. Pura carreta. Eso no es así. Eso no es así. Es por obedecer lo que está ahí escrito. Si la abren en el Salmo capítulo 1, léalo, entiéndalo y obedézcalo. Si lo abren en el Salmo 23, léalo, entiéndalo y obedézcalo. Si lo abren en el Salmo 91, léalo, entiéndalo y obedézcalo. Eso es lo que verdaderamente cambia la vida, no los agüeros. No los agüeros. Porque entonces sería como estar otra vez dentro de la tradición, de la religiosidad, dentro de las tinieblas, ¿no? Es que hay que poner el colgandejo ese de cabullas con lentejas y arroces, porque si hacemos eso, llamamos la abundancia y la prosperidad al apartamento o a la casa. No, no es cierto. Si usted quiere traer la prosperidad a su casa, la Biblia dice que las consecuencias de la obediencia o los beneficios de la obediencia son bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Bendita tu alacena, bendita tu artesa de amasar. Estas bendiciones vendrán y te alcanzarán.
si guardares mis mandamientos, mis ordenanzas y mis preceptos. La única forma de atraer toda esa abundancia es por medio de la obediencia. No hay otra manera. El colgandejo de cabullas con frijoles, con lentejas y arroces no atrae abundancia. Atrae ratones, atrae cucarachas, atrae arañas, atrae moscas, pero no abundancia económica. Ah, ¿sí ve? ¿Sí ve que no solamente lo digo yo? Natalia dice, eso atrae moscos, eso atrae moscos. Bien, ok. Sigue diciendo el versículo. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, físicamente porque al octavo día no le hicieron la circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Note, ¿no? Dice, guarda algunos puntos de la ley. Aquí está especulando, ¿sí? Esto es un ejemplo y al mismo tiempo es una exageración. Porque dice, guarda perfectamente la ley, pero no tiene la circuncisión. Pues un berraco el tipo. Pero no tiene la circuncisión, ¿qué pasa? ¿Se condena? ¿Cómo se va a condenar si no ve que está obedeciendo perfectamente la ley? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, dice, te condenará a ti. ¿A ti quién? ¿A ti a quién? Al judío. Que con la letra de la ley, porque usted se jacta de que tiene la ley, y con la circuncisión, porque usted se jacta de que pertenece al pacto y tiene la señal del pacto que es la circuncisión, dice, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Claro, viene uno que no tiene la circuncisión, pero obedece perfectamente la ley. Note que es un ejemplo especulativo, ¿no? ¿Quién de nosotros ha cumplido alguna vez perfectamente la ley? De nosotros, o sea, usted y yo, ninguno. Pero aquí está planteando un ejemplo. Si viene alguien sin la circuncisión, pero que obedece perfectamente la ley, ¿qué hace? Pues lo condena a usted, mi estimado judío, que tiene la ley, que dice que tiene el pacto, que tiene la circuncisión, pero no obedece la ley porque usted es un transgresor de la ley. ¿Qué le importa más a Dios? ¿La cicatriz o la obediencia? La obediencia. Entonces, ¿por qué ordenó la cicatriz? Para que al verse la cicatriz se motivara, se inspirara a la obediencia. El versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces aquí ya entramos nosotros a la simbología, porque en Génesis 17 se hablaba de un corte literal en el prepucio que dejaba una marca o una herida literal que se convertía en una cicatriz literal. Pero ahora espiritualizándolo, ahora revisando que esa circuncisión era ejemplo de qué, pues está hablando de otra clase de circuncisión, de otra clase de incisión, de otra clase de herida y de otra clase de cicatriz. Que cuando yo la veo o yo la siento, me motiva a la consagración, me motiva a la obediencia. ¿De qué está hablando? Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, o sea, ¿dónde? No en el exterior, no afuera, no en el prepucio, no la herida en la carne, no la cicatriz en la carne, sino el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Mire lo que dice, en espíritu, no en letra. O sea que uno tiene que ser circuncidado ¿en dónde? En el espíritu, dice. Y esa herida se tiene que sentir ¿en dónde? Ahí dice claramente. Obvio, la circuncisión se hace desde el corazón, porque el Espíritu Santo viene a vivir a mi espíritu. Y es ahí donde hiere, y es ahí donde hace la incisión, y es ahí donde se abre la herida. Pero se siente ¿en dónde? Ahí está muy bien, con todos los dibujitos. Se siente en el corazón, o sea, entre los sentimientos, entre las emociones. Se siente en el corazón. Dice, la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es una maravilla por donde usted lo mire. Aquí dice, hay uno que es judío desde la literalidad del término, o sea, un judío literal. Y hay otro que es judío espiritual.
El judío literal es el de la circuncisión literal, en un prepucio literal, una herida literal, un sangrado literal, una cicatriz literal. Cosa que al observar la cicatriz o al sentir el dolor de la herida, eso lo obligaba a cumplir la ley de Dios, o sea, consagrarse a Dios. Pero hay otro judío, ahora levante la mano quien se siente identificado, hay otro judío que no tiene la marca física, no tiene ninguna cicatriz del pacto física, no, sino que esa cicatriz o esa herida la tiene en su espíritu. Es decir, el judío tenía el prepucio marcado, el judío espiritual tiene el espíritu marcado. Y no solamente tiene el espíritu marcado, sino que tiene el corazón en proceso de consagración a Dios. Ese que tiene el corazón, el afecto, el deseo, el anhelo, las ganas en proceso de consagración a Dios, está demostrando con la consagración a Dios, está demostrando con la obediencia a Dios, está demostrando con su apego a Dios, está demostrando con su servicio a Jesucristo, que tiene una circuncisión en su espíritu que es más grande, más valiosa, más poderosa, más fructífera y más significativa que la circuncisión del judío en el prepucio. ¿Hay aquí algún judío espiritual? ¿Hay aquí algún judío? Es decir, ¿hay aquí alguien que tenga la circuncisión en su espíritu? Que sienta esa circuncisión en el corazón, es decir, en sus afectos. Se lo va a poner más claro, más básico, más fundamental. ¿Hay aquí alguien que ame a Dios? Porque si hay alguien aquí que ame a Dios, y usted dice, ¿de dónde yo resulté amando a Dios? Pues usted resultó amando a Dios porque el Espíritu de Dios a usted lo marcó, lo hirió, le hizo una herida, una incisión, quedó una cicatriz en su espíritu y en su corazón, y usted dice, ¿cómo no amar a Dios? Esa es la verdadera circuncisión. Al reino de los cielos solamente entran los circuncidados, pero los que tienen circuncidados, no el prepucio, sino el espíritu, no el prepucio, sino el corazón. Si la salvación fuera solamente para los que tienen circuncidado el prepucio, las mujeres no entran al reino de los cielos, mi estimada dama, usted que me está escuchando. Pero como el que entra al reino de los cielos es el que tiene circuncidado el espíritu, mi estimada dama, usted tiene espíritu. Como el que entra al reino de los cielos es el que tiene circuncidado el corazón, mi estimada dama, usted tiene corazón. Así que en el Nuevo Testamento, en el reino de los cielos, la circuncisión no es solamente para el varón. La circuncisión es también para las mujeres. Las mujeres deben decir, aquí está mi espíritu, circuncídalo, y aquí está mi corazón, circuncídalo, Señor. Y lo demostrará no diciendo que tiene el corazón circuncidado, sino en la práctica, por medio de la obediencia, la consagración, el cambio, la transformación, el acercamiento, el amor a Dios, el servicio a Jesucristo. ¿Entendido este tema? ¿Qué dice usted? ¿Entendido? Ok, muy bien. Texto para memorizar, Romanos capítulo 2, versículo 29. Tarea. Y teníamos tarea para hoy, ¿cierto? Y teníamos tarea para hoy, ¿cierto? Ok, listo. Muy bien. A continuación, si el judío no se está jactando de que a mí me dieron la ley, entonces se estará jactando de que yo soy el pueblo del pacto y mire que yo tengo la circuncisión. Y el Espíritu de Dios lo coge y tome, y le bota los argumentos al suelo.
Ahora, el judío se seguirá jactando, porque bien orgulloso sí es. Entonces, si no se enorgullece de una cosa, se enorgullece de la otra. Ahora se va a enorgullecer de su procedencia, es decir, de su linaje, es decir, de su familia, es decir, de la herencia. ¿Y van a nombrar a quién? Van a nombrar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. De allá venimos nosotros. Mientras que ustedes gentiles, ¿de dónde vienen? De don Chucho, de doña Petra. Pues nosotros venimos de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, hombres de fe, hombres santos. Eso en Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 4. El versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Ya estamos en Romanos 3, ¿no? Versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Cuál es la respuesta? Pues el judío tiene toda la ventaja. Ventaja comparándolo con quién? Pues con el gentil. ¿Ventaja para qué? Para ser salvo. ¿O no tiene ventaja el judío con respecto al gentil en cuanto a la salvación? ¿Tiene ventaja o no tiene ventaja? Se le dio la ley, se le dieron los mandamientos. A través de la ley conoce la voluntad de Dios, conoce las directrices del Señor, conoce lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta, mientras que el gentil es completamente ignorante de esas cosas. El judío tiene ventaja, se le dio ventaja o no se le dio ventaja, se le dio ventaja. Pero eso es como la fábula esta de la liebre y la tortuga, ¿se acuerda? La liebre pues mucho más ágil, mucho más rápida, entonces una carrera y ¡chim! Sale corriendo. Pero dijo, esa tortuga nunca me va a alcanzar, entonces se acostó a dormir o se por ahí a entretenerse en las cosas de este mundo. Se dio una vuelta por mundo aventura, la liebre. Y la tortuga pues, ay, ¿qué quiere? Que pegue la carrera, no puede. Que pegue el pique, no puede. No, ay, lenta. Y la liebre se durmió. Muy liebre, pero muy dormida. Y la tortuga la pasó, recorrió largos metros, kilómetros. La liebre se despertó, miró para todos lados, a lo lejos, la tortuga ya estaba muy cerca de la meta. La liebre pegó la carrera, pegó el pique demasiado tarde, porque con todo y el pasito, zongo, zorongo, la tortuga ganó la carrera. ¿Por qué ganó la carrera la tortuga y no la liebre? Porque la liebre era una dormida, la liebre era muy confiada, la liebre era muy orgullosa, la liebre era muy prepotente. Pero la liebre tenía toda la ventaja sobre la tortuga, como el judío tiene toda la ventaja sobre el gentil. Y sin embargo el judío no entra al reino de los cielos, por su orgullo que lo enceguece. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y responde el Espíritu Santo a través de Pablo, dice, mucho. O sea, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucha. ¿De qué le aprovecha la circuncisión? Pues de mucho. Mucho, en todas maneras, como diciendo mucho por donde lo mire. El judío tiene ventaja y por donde lo mire, la circuncisión es una bendición. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Cómo no va a tener ventaja el judío sobre el gentil si al judío se le confió la palabra de Dios, mientras que el gentil no? ¿Cómo no va a tener ventaja el judío sobre el gentil si al gentil se le dio el pacto? Los más de 600 mandamientos, eso es el libro del Éxodo, ¿no? Escrito en un libro, más de 600 mandamientos, y el resumen en 10 frases en lo que conocemos como las tablas de piedra. Recuerde que lo escrito en las tablas de piedra no son los 10 mandamientos. Eso no aparece por ningún lado en la Biblia. Deje de llamar a eso los 10 mandamientos. Éxodo 20 dice que son las 10 palabras, no los 10 mandamientos. Y eso de las 10 palabras en el hebreo significa el resumen de la ley de Dios en 10 frases. El resumen, pero no son 10 mandamientos, son más de 600. Hay que leer. Hay que leer. Entonces, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se les confió? Versículo 2, se le confió al judío la palabra de Dios.
argumento en el versículo 3 o pregunta en el versículo 3, pero si el judío es incrédulo a esa palabra, ¿de qué sirve? ¿Esa incredulidad hace nula la fidelidad de Dios? Y la respuesta depende de donde usted lo mire o depende de lo que usted entienda como fidelidad de Dios. Porque si usted entiende que Dios le es fiel al judío, entonces el judío está requete judío. Pero es que Dios no le es fiel al judío. Dios no le es fiel al gentil. Dios no le es fiel al ser humano. Dios no le es fiel ni al hombre ni a la mujer. Dios es fiel a una sola cosa. ¿A qué? Usted lo está respondiendo. A su palabra, mencionada en el versículo 2, parte final, cuando dice, les ha sido confiada la palabra de Dios. Señor, yo sé que tú me eres fiel a mí. No, Dios no me es fiel a mí. Dios no le es fiel a usted. Dios es fiel a su palabra, a lo que Él dice en su palabra, a lo que Él dice en su ley, en su mandamiento, en su promesa. A eso Dios es fiel. De modo que siempre Dios actuará con fidelidad y con justicia perfecta, haciéndole justicia perfecta a su palabra y a su promesa. Se lo voy a explicar de esta manera. Un versículo. Si usted hace esto, yo lo bendigo. Si no hace esto, morirá. Punto. Ahí lo tiene. Al serle Dios fiel a su palabra, si yo hago eso, ¿qué hace Dios? Me bendice. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra, no a mí. Pero como yo estoy cumpliendo su palabra, Él es fiel a su palabra, me ve haciendo lo que su palabra me exige, pues entonces cumple lo que su palabra me promete. Pero si la otra cara de la moneda, yo no hago lo que Él me está pidiendo, que es la condición, y la consecuencia es morirás, como por ejemplo, la paga del pecado es muerte, pues entonces si yo peco y Dios es fiel a su palabra, ¿qué tiene que pasar conmigo? Le repito el segundo planteamiento. Si yo peco, la consecuencia es la muerte, y Dios es fiel a su palabra, no a mí, sino a su palabra, y yo estoy pecando, entonces, ¿qué tiene que pasar conmigo? Pues lo que tiene que pasar conmigo es que, a ver quién lo está entendiendo, lo que tiene que pasar, muy bien, lo que tiene que pasar conmigo es que yo me tengo que morir. Pero ¿por qué si Dios me es fiel? Dios no me es fiel a mí. Dios es fiel a su palabra. Cumple su palabra. Tanto en lo positivo de su palabra como en lo negativo de su palabra. Si es que hay algo negativo en la palabra. Lo que pasa es que son formas como nosotros nos entendemos. Porque cuando hablamos de vida decimos eso es positivo. Cuando hablamos de muerte decimos eso es negativo. Pero en lo positivo y en lo negativo vemos que Dios es perfectamente fiel a su palabra. Entonces aquí pregunta el versículo 3, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y responde el apóstol diciendo, de ninguna manera. Pero ¿por qué si Dios me es fiel a mí, que no le es fiel a usted? Eso es lo mismo que cuando nosotros decimos, Señor, respáldame, 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 Señor, que Dios a usted no lo respalda. Entonces, Dios respalda su palabra, Dios respalda la escritura, Dios respalda la promesa. Si usted quiere contar con el respaldo de Dios, con el respaldo que Dios le da a su palabra, haga lo que la palabra dice que tiene que hacer. Fui a ese viaje y sentí el respaldo del Señor sobre mi vida. Que no, que el Señor respalde su palabra. ¿Y por qué usted sintió el respaldo de Dios? Porque usted estaba caminando de acuerdo a esa palabra. Pues lo que Dios hace es respaldar su palabra. Lo que Dios hace es ser fiel a su palabra. El punto de encuentro con Dios es uno. Hay un punto de encuentro de bendición. Es como los centros comerciales en donde hay unos lugares que son puntos de encuentro. Un buen papá, una buena mamá, cuando va criando a su hijo, lo lleva a un centro comercial, le enseñará y le dirá, mire, este es un punto de encuentro. Cualquier cosa que pase, se perdió por alguna razón, usted llegue a un punto de encuentro.
Nos vemos en el punto de encuentro. ¿Dónde nos vemos? Voy para allá. Nos vemos en el punto de encuentro. Hay solamente un punto de encuentro con Dios. Un punto de encuentro de bendición. ¿Cómo se llama ese punto de encuentro de bendición con Dios? Lo que Dios respalda, a lo que Dios le es fiel, lo que Dios confirma. Ese punto de encuentro se llama, muy bien, su palabra. No hay otro punto de encuentro. No hay otro punto de encuentro. Entonces pregunta, ¿la incredulidad del judío hace nula la fidelidad de Dios? Pablo responde, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice nunca. Es más, ¿por qué Dios no respalda a seres humanos? Ahí dice, es que Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Imagine Dios respaldando a los hombres, o imagínese Dios siéndole fiel a los hombres. Si Dios es veraz y todo hombre mentiroso. No se puede. No se puede, porque Dios terminaría convertido en un alcahueta del hombre, ya que el hombre es mentiroso. ¿Mentiroso qué quiere decir? Mentiroso quiere decir que le dice, Señor, a partir de ese momento yo me voy a congregar aquí. Señor, a partir de ese momento yo voy a asistir a todos los discipulados. Señor, a partir de ese momento yo voy a servirte. Señor, a partir de ese momento yo voy a predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Todo hombre es mentiroso. Solamente Dios es veraz. El hombre es mentiroso. Si Dios le es fiel al hombre, incondicionalmente, no importa lo que el hombre haga, Dios siempre se tendría que portar bien con el hombre y nunca habría ninguna clase de consecuencia negativa para con el hombre. Eso quiere decir que Jonás, que se había comprometido a predicar el evangelio por todo el mundo, cuando Dios lo manda para Nínive, se va para Tarsis y Dios, en lugar de hacer soplar un gran viento, Dios, en lugar de hacer levantar una tempestad, Dios, en lugar de hacer que la nave casi se partiera, entonces Dios lo llena de dinero, lo llena de salud, lo llena de provisión, lo llena de bendición, lo llena de gracia, lo llena de misericordia, en que se convierte Dios en una alcahueta completo. Y ahí Jonás va a decir, mire, a mí me pasa todo esto bueno, aunque yo soy una mala persona, pero me pasa todo esto bueno, porque es que Dios me es fiel a mí, porque es que Dios me respalda a mí, pero no es así. Dios es fiel a su palabra. Y como es fiel a su palabra, el profeta desobediente, mírelo para dónde va, para Tarsis. ¿Y qué hace Dios? Pues Dios permite el gran viento, permite el gran mar, lo arrojan al mar, un pez se lo traga, el alga se enreda a su cabeza, dice la Sagrada Escritura, lo cual quiere decir que va a lo profundo del mar, y dice, desde el Seol clamé, o sea que se murió. El profeta se murió. O sea que, ¿qué hizo Dios con Jonás? Lo mató. Ay. Se la paga el pecado. Y el pecado del cristiano es todavía más terrible. ¿No ve que conoce? La paga del pecado es muerte. Chao, adiós. Desde el Seol clamé. ¿Cuál es el Seol? El Hades. ¿Y cuál es el Hades? Pues el lugar a donde van los muertos. La pregunta de Marvel, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Pues respóndale que van al Hades o al Seol. Y si han creído, van al paraíso o seno de Abraham. Y si no han creído, pues van al infierno. Ok, espero todo esto esté claro, ¿no? Que Dios no es alcahueta del hombre de ninguna manera, pero Dios es completamente fiel y respalda al 100% su propia palabra. Eso hasta el versículo 4. Y ahora, termina diciendo, versículos 5, 6, 7 y 8, lo que estaba diciendo por allá en los primeros versículos del capítulo 2, cuando estábamos diciendo que el juicio de Dios es justo. Justo. Es con argumento, eso es con pruebas. No es caprichoso. Lo va a mandar a la cárcel, ¿por qué? Porque me cayó mal. No, Dios no manda al infierno a alguien porque le cayó mal.
Dios manda al infierno, al lago que arde con fuego y azufre, a alguien que se lo merece, porque hizo cosas que lo convierten en merecedor del castigo eterno. Eso en los versículos 5, 6, 7 y 8. Volvemos al tema del juicio porque se va cerrando ya la argumentación en contra del judío. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, eso es cierto, ¿no? El argumento es cierto. Mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios porque es que Dios siempre es justo. Le repito, es que Dios siempre respalda su palabra. Es que Dios siempre le es fiel a su palabra. Es que Dios es siempre justo con su palabra. No conmigo, no con usted, no con nosotros, pero siempre con su palabra. Entonces, mi injusticia, o sea, mi rebeldía, mi pecado, hace resaltar la justicia de Dios. Pues claro, porque cuando yo me porto mal, viene castigo. ¿Ese castigo qué significa? Que Dios no es alcahueta mío, que Dios cumple su palabra, que Dios es fiel a su palabra, que Dios respalda su palabra. O sea, el carácter de Dios ahí se manifiesta. El carácter de Dios queda resaltado. Eso es cierto. Pero entonces viene la pregunta y la pregunta es cínica. Porque dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, como cuando él permite el castigo en el hombre, él queda bien, el que queda mal es el hombre. Porque él queda como un Dios santo que no tolera el castigo, el que queda mal es uno. Haga de cuenta, yo me meto ahí en el libreto. Yo pequé, yo soy Jonás, ¿sí? Yo soy Jonás. Y el Señor tiene que castigar mi rebeldía, entonces permite el castigo. Ok, y me pasa todo lo que usted ya sabe que le pasó a Jonás, me pasó a mí. Ahí Dios queda bien. Dios dice, Dios es justo, Dios es santo, amoroso, misericordioso, paciente, lento para la ira, grande misericordia. Todo el mundo alaba a Dios, ¿sí? En el caso de Jonás, a Jonás le fue mal, pero la reputación de Dios quedó por lo alto. Muy bien. Entonces dice, ¿no será que el Señor termina castigando al que no se lo merece porque Él queda bien cuando castiga? ¿Cómo le parece la pregunta? ¿No será que el Señor agarra por ahí a alguien como mal parqueado y dice usted? O sea, eso es como un falso positivo. ¿Ah? Eso es lo que están argumentando acá. ¿No será que el Señor tiene falsos positivos? Es decir, individuos que no se han portado mal o no tan mal y el Señor aparece y le da una juguetera a todos ellos. Porque todo el mundo va a decir, es que tú eres santo, es que tú eres justo, tú eres perfecto, mientras que estos hombres son unos canallas. ¿Será Dios injusto que da castigo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios tiene falsos positivos? A quien castiga, lo castiga y no ha hecho nadita, nada. Pobre criatura. Está entendiendo el argumento, ¿cierto? Ahora el versículo 6 dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Lo que está diciendo es, Dios no tiene falsos positivos. Dios le da a cada uno lo que cada uno se merece. Cada uno recibe su justa retribución. No recibe ni más ni menos. Antes, la mano de Dios es misericordiosa. La mano de Dios es llena de gracia. Y si estuviésemos hablando de exagerar, pues Dios exagera en su gracia y en su misericordia, pero no en su castigo. Ahora, versículo 7. Pero si por mi mentira, entonces otro ejemplo. Bueno, yo soy mentiroso. Entonces, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, otra vez el asunto. Entonces yo soy mentiroso, Dios me cogió en mi mentira, Dios me castigó y todo el mundo alabó a Dios. ¿Por qué? Porque Él es verdadero. Y me castigó a mí por mentiroso. ¿Cómo quedó Dios? Bien. ¿Cómo quedé yo? Mal. Quedé como mentiroso. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Por qué lo castigó a él? Por adúltero. Y todo el mundo supo del adulterio. Qué cosa tan aterradora. ¿Por qué lo castigó por fornicario? Y todo el mundo supo de su fornicación. Qué aterrador. ¿Por qué lo castigó por borrachín? Y todo el mundo supo de su borrachera. Sí. ¿Por qué lo castigó por vicioso? Por adicto al tabaco, al cigarrillo. Y todo el mundo lo descubrió, todo el mundo lo supo. ¿Cómo quedó? Quedó re mal. ¿Y cómo queda Dios? Dios queda bien. Aquí el caso es la mentira. Me pillaron en la mentira porque Dios permitió que me pillaran en la mentira. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto.
¿Cómo quedó Dios? Como el Dios verdadero, como el Dios que no tapa nada, como el Dios que no alcahuetea a nadie. ¿Y cómo quedé yo? Pues como el mentiroso. ¿Para dónde se fue mi reputación? ¿Para dónde se fue mi honra? Para el suelo. ¿Me lo merezco o no me lo merezco? Pues yo voy a decir que no me lo merezco, que tampoco era para tanto. Pero ¿me lo merezco o no me lo merezco? Si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Esto es todavía más canalla, más cínico y más sinvergüenza. Porque es lo siguiente. Venga. Pero si cuando yo digo mentiras y me descubren en la mentira, Dios queda bien y yo quedo mal, al quedar Dios bien, su nombre está quedando bien. Su reputación está creciendo. Su honra está creciendo. Yo creo que en ese momento Dios debería darme las gracias. ¿Cómo le parece? Dios debería darme las gracias por yo ser mentiroso. Porque al yo ser mentiroso, Él queda bien, yo quedo mal, pero Él queda bien. O sea que Él queda bien a costillas mías. Y más encima me castiga, debería más bien darme las gracias. ¿Cómo le parece el sinvergüenza? Y dice, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Sí, o sea, bien cínico, bien sinvergüenza, y antes Dios le salió a deber. ¿Conoce alguna persona de esas? Le repito, bien cínico, bien sinvergüenza, y antes Dios le salió a deber, antes Dios le debe. ¿A quién le debe Dios? Versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia? Note que lo que viene a continuación es una calumnia. Y mucha gente tiene esa calumnia en su boca. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos, cuya condenación es justa, porque es la consecuencia de la calumnia, la condenación, afirma que nosotros decimos, lo cual quiere decir que mucha gente en los días de Pablo decían, recuerde que es calumnia, que Pablo enseñaba lo siguiente: hagamos males para que vengan bienes. Hagamos males para que vengan bienes. ¿Cuáles son los males? Mis pecados. ¿Cuáles son los bienes? La reputación de Dios, cómo Dios queda bien. Entonces hagamos males para que le vengan bienes a Dios. Porque como nosotros vivimos es para glorificar a Dios, y Dios es glorificado en lo bueno y en lo malo, pues hagamos cosas bien malas para que Dios quede bien. Y ellos decían, calumniando, que Pablo enseñaba eso en sus sermones. Y dice Pablo, es calumnia. O sea que a Pablo lo calumniaba. Qué impresionante, ¿no? Este tema de la calumnia. El tema de abrir la boca en contra de, y decir, es que dijo cuando no dijo, es que hizo cuando no hizo. El apóstol Pablo pasó por eso. Pero más que el apóstol Pablo, recuerde que el mismo Señor Jesucristo pasó por eso, ¿no? El mismo Señor Jesucristo, dice la Escritura, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, cuando la gente quería jugarse el agua sucia, botar el agua sucia, se la botaban a Jesús. Y aquí en el caso de Pablo, cuando la gente quería lavar el trapito cochino, lo sacudían en la cara de Pablo. Cristo experimentó lo que era la calumnia. Pablo experimentó lo que era la calumnia. Usted sabe lo que es la calumnia. Lo han calumniado, con tal de que usted no sea el calumniador, pero a usted lo han calumniado. Han hablado mentiras de usted. Lo han escarnecido. Lo han vituperado. Muy bien. Recuerde que la Sagrada Escritura dice que Dios es fiel a su palabra. Y el calumniador tiene su castigo. Ahí dice claramente, cuya condenación es justa. El calumniador tiene su castigo y el castigo es la condenación. Por calumniador. Una de esas cosas que Dios más odia es la calumnia. ¿Por qué? Por el carácter o la naturaleza de Dios. Dios es verdad. Dios nunca ha mentido, mucho menos calumniado. Entonces, hace bien usted en el momento de calumnia, tomar lo que están diciendo de usted, acercarlo a los pies de Cristo y decir, yo te entrego este caso, Señor Dios, en tus manos. Yo voy a seguir haciendo lo que tú quieres que yo haga. Y yo te pido, encárgate de esto. ¿Qué hace el Señor? Dios se encarga de eso. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Dónde dice eso? La misma carta a los Romanos. ¿En dónde?
En el capítulo 12, ¿lo vamos a ver? Claro, cuando lleguemos allá. Ahí lo dice. Dios dice en ese capítulo, lo que hagan en contra de ustedes, déjenmelo a mí, pero tráigalo acá. Póngalo a mis pies. Si va a llorar, a mis pies. Si va a llorar, en mi presencia. Póngame eso acá, yo me encargo de eso. Usted sígame sirviendo, que yo me encargo de eso. Santo Dios, te damos infinitas gracias por lo predicado hoy, Señor, por tu palabra. Gracias, maravilloso Señor, por la doctrina. Gracias, maravilloso Dios, por el Evangelio. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor, porque tú eres un Dios verdadero, fiel a tu palabra, que respaldas tu palabra, que eres justo con tu palabra, y el punto de encuentro, de bendición contigo es uno solo, tu palabra. Que yo honre tu palabra, mi Dios, como te honro a ti, porque tu palabra y tú y tu palabra son uno solo. Tu palabra dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tú y el verbo son uno solo, el verbo y tú son uno solo. Gracias te doy por llenar mi vida de conocimiento de tu palabra. Gracias por llenar mi vida de información del Evangelio. A ti te pertenece la gloria, la honra, mi Dios, el imperio, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y gracias a Dios.